¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Les habla el profesor Henry Camacho, administrador del canal de YouTube Química Pre. Hoy te traemos la solución del examen general de admisión 2025-2 de la Universidad de San Marcos. Hoy 8 de marzo evaluado el área A sin medicina. Tenemos preguntitas interesantes, así que vamos a corroborar tus claves y esperemos de que hayas hecho perfect con las preguntas. Así que empezamos amigos, el examen hoy está asequible. Primera pregunta, nos dice, el bromo es un elemento no metálico líquido de color rojo y muy volátil. Forma varias sales, como el bromuro de potasio, que tiene propiedades tranquilizantes, y el hipobromito de potasio, que posee propiedades desinfectantes. Al respecto, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Muy bien, vamos a la primera pregunta. Nos dice lo siguiente. 1. Vamos a la siguiente pregunta. Nos dice lo siguiente, 1. ¿Qué nos comenta la 1? Bueno, la primera opción nos dice lo siguiente. La configuración electrónica del átomo de bromo presenta un electrón desapareado con spin positivo. Muy bien, entonces vamos a configurar el bromo. Bromo tiene número atómico 35. Si yo lo configuro es argón 4s2 3d10 4p5, correcto. Ahora vamos a analizar a el que nos piden. Sería el 4p 1 2 y 3 y empezamos a llenar los 5, ¿no? Sería 1 2 3 4 y 5, y justamente del que nos hablan es de él, ¿no? Tenemos un electrón desapareado con spin positivo, por lo tanto esa opción es verdadera. Correcto. La segunda nos dice, el átomo de bromo se ubica en el grupo 17, grupo 7A. Bueno, eso lo podemos sacar de acá. Vemos que el mayor nivel es el 4s2 4p5. De aquí nosotros sacamos que el grupo es, como acaba en P, es representativo, correcto, y sería electrones del mayor nivel. 2 más 5, 7. Él está ubicado en el 7A, columna, como acaba en P, le sumo 10, 17, pero ¿dónde falla? En el periodo, ¿no? El periodo es el mayor nivel. ¿Quién es el mayor nivel, muchachos? El mayor nivel es 4, por lo tanto estaría en el cuarto periodo. Por ende, esa opción sería falsa. Muy bien, vamos con la 3. La 3 que nos comenta. Nos dice, al reaccionar el bromo con el potasio metálico se forma una sal oxidal. Esa opción es falsa. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer reaccionar solamente al bromo con el potasio, potasio más 1, bromo, que sería como bromuro, entonces lo que formaría es el bromuro de potasio. Esto de aquí es una sal del tipo aloidea. No es oxisal, por ende es falso, porque obviamente la oxisal tendría que contener oxígenos. Y nosotros no tenemos oxígenos acá. Por lo tanto, esa opción es falsa. Y la 4, que nos comenta, en la estructura del ion hipobromito. Muy bien, el ion hipobromito viene de hipobromoso. Ok, hipobromoso. El hipobromoso, que sería el ácido hipobromoso, tiene como estructura el H-bromo oxígeno. Si yo voy a sacar el hipobromito, simplemente eliminaría el hidrógeno, pero la estructura sería esta, ¿no? H, O y bromo. Le completo sus electrones de valencia. Ahí está. Entonces, si yo quiero el hipobromito, lo único que tendría que sacar es el hidrógeno. Tendría que romper ese enlace y por ende solamente generaría ¿qué cosa? El ion hipobromoso.
hipobromito, ¿no? Por lo tanto, simplemente será el oxígeno con el bromo. Ahí está, con carga -1. Y por lo que puedo observar, no hay ningún tipo de enlace dativo, ya que recuerda que este enlace que tú ves acá, este es un enlace del tipo normal. Este es un enlace normal, ya que el oxígeno comparte 1, el bromo comparte 1. Por ende, ese no es dativo. Por lo tanto, esa opción sería falsa. Y con eso, nuestra respuesta entonces en este primer ejercicio sería verdadero y las tres últimas serían falsas. La clave sería la alternativa nano. Listo, un problemita interesante, un problemita que ha juntado varios temas, ¿no? Tabla periódica, configuración, incluso ha juntado un poco de lo que es nomenclatura con enlace. Muy bien, primer problemita interesante. Vamos al problema número 87. ¿Qué nos comenta el problemita número 87? Veamos. Nos dice lo siguiente. El metabolismo humano es regulado por las glándulas endocrinas. La tiroides produce las hormonas tiroideas tetrayodotironina, dice tiroxina T4 y triyodotironina T3, a partir de la sustancia tirosina. En relación a la estructura química que se muestre, indique la correcta. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos por acá? Vamos a analizar. Vamos a analizar qué es lo que tenemos por acá. Primero que aquí yo veo un COCH. Aquí veo un COCH, veo un carboxílico. Por aquí veo a un amino. Ok. Veo un amino. ¿Estamos o no? Veo un amino. Por acá también veo un OH. Y por acá hay un éter, ¿correcto? Muy bien, vamos a ver. ¿Qué dice la primera pregunta? Dice, es un compuesto carbonílico falso. No es carbonílico. ¿Por qué? Porque recuerda que la mayor jerarquía, ¿quién la tiene acá? La mayor jerarquía la tiene el ácido carboxílico. Por lo tanto, su grupo funcional no es el carbonilo, es el carboxilo. Entonces esa opción es falsa de frente. 2. Dice, los átomos de yodo ingresan a la molécula por reacción de adición. Recuerda que esos átomos de yodo están entrando a un benceno. Correcto, eso es falso. ¿Por qué? Porque recuerda que en los bencenos, generalmente la reacción con la que van a entrar podría ser de repente mediante una sustitución de repente, ¿no? Ok, lo que van a hacer es ingresar a través de una sustitución. Vamos a ponerle acá. Ahí está, a través de una sustitución. Recuerda que los bencenos generan reacciones de sustitución. Ok, por lo tanto esa opción es falsa, no sería adición. La C dice, el compuesto es un ácido carboxílico. Ya, es lo que habíamos visto aquí, pues, ¿no? Acá tenemos al COCH, esta es la C. Acá tenemos al COCH. Y obviamente, si él es el 1, él es el 2. Y en el 2, ¿quién está? Y aquí en esta posición 2. Y aquí en esta posición 2, ¿quién está? Está lo que nosotros conocemos como amino, ¿no es cierto? Correcto, acá está el amino. Entonces, por tener al COCH, esto es un ácido carboxílico, que es lo que habíamos comentado al inicio, ¿no? Este es un ácido carboxílico y en la posición 2 contiene
amino. Entonces esa es la respuesta, porque esa es la que nos está dando la mejor información, ¿no? Veamos el otro caso. La D dice, contiene un puente oxi que une a los anillos aromáticos, por tanto es una lactona. Eso es falso, ¿no? Nosotros sabemos que eso no es una lactona. No es lactona. Nosotros sabemos que eso no es una lactona definitivamente, ¿verdad? Seguimos. Y la última. Recuerda que las lactonas es un compuesto, es un tipo éster cíclico, ¿correcto? Recuerda que es un éster cíclico. La lactona, vamos a ponerla acá. La lactona, ya nosotros lo manejamos. La lactona, ¿qué cosa era? La lactona es un éster cíclico. La lactona es un éster cíclico y nosotros no tenemos en esta estructura, por ningún lado tenemos lo que es un éster, por lo tanto esa opción es falsa. Y la última que nos dice, bueno, esta es la D, y la última, la E, que nos comenta, es un compuesto polifenólico con dos hidroxilos en posición para entre sí. Pero no hay dos hidroxilos aquí, ¿no? Porque recuerda que este COCH es del carboxílico. Solamente tenemos acá la presencia de solamente uno, que vendría a ser un hidroxilo. Entonces solamente diremos que hay solo hay un hidroxilo, ya que el otro, que es el COCH, este de aquí es del carboxílico. Este es el ácido carboxílico. Por lo tanto, esa opción también resultaría ser falsa. Y por lo tanto, la respuesta simplemente sería la alternativa C, chicos. Interesante la pregunta, ¿no? Muy bonita la pregunta, de verdad. Pregunta número 87. Problema número 88. Veamos. La pregunta 88 nos habla de el resorcinol. Ya tenemos acá las estructuras. Tenemos la hidroquinona, ya tenemos, y también tenemos la cadaverina y tenemos la putrescina. Correcto, ya tenemos acá las estructuras. Con respecto a ello, marca verdadero o falso. Muy bien, vamos a la pregunta. Dice, el resorcinol y la hidroquinona tienen propiedades ácidas, ceden protones. Correcto. Eso nosotros lo hemos conversado en las propiedades de los aromáticos. Ok, recuerda que ellos justamente van a tener el famoso poder antioxidante, ¿te acuerdas? Ellos van a poder liberar su hidrógeno, ¿correcto? Van a poder liberar su hidrógeno y eso les otorga propiedades ácidas, ¿no es cierto? ¿Recuerdas las propiedades en donde se libera hidrógeno, no? Son propiedades ácidas. Correcto. 2. Dice, la cadaverina y la putrescina, por acá tenemos al lado derecho, cadaverina y putrescina, son compuestos con propiedades básicas. Correcto. ¿Por qué? Porque son aminas, muchachos. Ellos son aminas. Y recuerda que en las aminas, la presencia de este par libre, es el que le otorga las propiedades básicas. Recuerda que según la teoría de Lewis, aquella sustancia que tenga, aquel átomo que tenga un par de electrones libres que lo pueda compartir como un dativo, va a tener propiedades básicas, ¿no es cierto? Esa opción es correcta, muchachos. La 3 nos dice, el resorcinol
es capaz de formar ésteres con ácido clorhídrico fácil. Eso es falso. ¿Por qué? Porque recuerda que la formación de un éster no es con un ácido inorgánico, sino que tendría que ser con un ácido del tipo carboxílico, ¿no es cierto? Tendría que ser con el ácido carboxílico. Falso, ¿no? Falso. 4. La putrescina puede formar amidas con el ácido acético y con el ácido benzoico. Correcto, eso es verdad. Recuerda que justamente la amida, recuerda tú que la amida va a resultar de la unión del carboxílico con ¿quién te acuerdas? Claro. Así, ¿verdad? De tal manera que ellos dos van a generar lo que nosotros conocemos como el agua. Y aquí se generaría la famosa amida. Ahí está. Y entonces esa amida se podría generar a través de un ácido carboxílico, que tranquilamente podría ser ¿qué cosa? El ácido acético o el ácido benzoico. Por lo tanto, esa opción, muchachos, es correcta. Y por lo tanto, en base a ello, la respuesta en este problema sería verdadero, verdadero, falso, verdadero. La clave, la letra B. Correcto, ahí está. Muy bien, una pregunta también interesante, ¿no? Una pregunta también súper interesante. Problema número 89. Problema 89 es un problema que sale de manera teórica, de manera rápida. Vamos a hacerlo súper rápido. El 89 me piden hallar una fórmula empírica. Entonces, las únicas dos posibilidades de fórmula empírica, si tú revisas tus claves, solamente son dos. Una posibilidad es el CH4, ya que la empírica no se puede simplificar más. Y la otra posibilidad es el C3H8. Entonces tendríamos que ver, por ejemplo, su masa molar. Rápidamente la podemos sacar para que veas. Sacamos su masa molar, el vale 2, el vale 4, su masa molar sería 16 gramos por mol. Pero ojo que no es necesario hacer esto. Esto sería 36, esto sería 8, su masa molar sería 44. ¿Por qué te digo que esto no es necesario hacer? Por lo siguiente. Me piden que lo identifique. Perfecto, pero también me pide que determine el volumen que ocupa el dióxido de carbono a condiciones normales. Muy bien, las únicas respuestas posibles podrían ser la B, la C y la E. Nada más, porque la B tiene CH4, la D tiene C3H8 y la E tiene C3H8. No hay otra más. Pero te piden el volumen a condiciones normales de dióxido de carbono. Pero a ti te han dado la masa como dato. A ti te han dado la masa del dióxido de carbono. Según el problema, eso es 396 gramos. Ahora su masa molar del CO2 es conocida, es 44 gramos por mol. Entonces, el volumen a condiciones normales del CO2 sería 22,4 por el número de moles, que sería su masa, sobre su masa molar, que es 44. Entonces la pregunta es, ¿y cuánto sale si yo divido eso? Me estaría saliendo 201,6 litros. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es la única respuesta que tiene entre la B, la D y la E? Esa alternativa. ¿Cuál es la única? La única respuesta que tiene como valor ello 201,6 es la alternativa D. Y esa sería la respuesta, muchachos. Se acabó el problema. Esa es la clave. Así de directo. Ahora, tú querías identificar cuál de los dos compuestos era, porque era el C3H8. Lo que yo simplemente hacía era sacarle el porcentaje en masa a cualquiera de los dos.
En este caso voy a sacarle, ya que lo tengo más cerca, voy a sacarle el porcentaje en masa de carbono al C3H8, que sería 36, entre el total 44 y todo por 100. ¿Correcto? No era necesario hacer esto, ojo, porque ya tenemos la respuesta. Pero por si tú querías corroborar ello, teníamos que hacerlo de esta manera. Simplemente, y si tú operas esto me está saliendo 81.8%, que es lo que el dato me dice arriba, ¿no? Si tú revisas arriba, el dato te da ese valor. Lo acabo de poner de rojo. Por lo tanto, la respuesta era ello. Pero date cuenta, la respuesta era súper rápida. No era necesario que nosotros hagamos más. Ahora, ¿cómo descarté entre la B, la D y la E? Porque recuerda que la fórmula empírica es una fórmula que no se puede simplificar más. Es una fórmula que no se puede simplificar. Entonces, la única que no se puede simplificar es CH4 y C3H8. Muy bien, problema cerrado. Regalado el problema. Problema número 90. También un problema relativamente sencillo, ¿no? Nos dice lo siguiente: uno de los grandes problemas de consumir los tallos y hojas crudas de algunas plantas es la presencia de oxalatos, que son estructuras químicas capaces de atrapar a los iones calcio y formar el oxalato de calcio. Asumiendo que la siguiente secuencia de fórmulas muestran de manera cómo se produce el anión oxalato en las plantas, marca la alternativa correcta. Primera pregunta. Muy bien, la primera pregunta, que es la A, nos dice lo siguiente: el compuesto C. Muy bien, en el compuesto C lo que yo veo es esto. En el compuesto C yo veo esto. Correcto, en el compuesto C dice que tiene dos carbones trigonales. Correcto, son trigonales porque la hibridación que ellos tienen es sp2. Correcto, pero acá que nos dice que son trigonales porque tiene sp, falso. La A es falsa. La B, ¿qué nos comenta la B? Dice, los átomos de carbono en el compuesto B, en el compuesto B tienen una hibridación sp2, falso. Si tú te das cuenta, el B son simplemente alcoholes, ¿o no? Son simplemente alcoholes. Lo voy a graficar un poco mejor. Si tú te das cuenta, son simplemente alcoholes, ¿no es cierto? Sería, ahora sí, ahí está. Si tú te das cuenta, él tiene sp3, por lo tanto esa opción sería falsa. No tienen sp2, tienen sp3, enlaces simples. La alternativa C. ¿Qué nos comenta la alternativa C? Nos dice, el compuesto A es gaseoso. Claro, es el C2H6. ¿Qué cosa es esto? Esto es el etano, disculpen. Esto de aquí es el famoso etano. Y el etano, al tener dos carbonos, es un gas. Recuerda que los gases van desde el carbono 1 hasta el carbono 4, ¿no? Son gases. Hasta ahí es verdadero. ¿Qué más nos dice? Es insoluble en agua. Correcto, es un hidrocarburo. Al ser un hidrocarburo, es una molécula de qué tipo, muchachos? Es una molécula apolar. Correcto, por lo tanto, insoluble en agua. Definitivamente. Hasta ahí va siendo verdad. Y tiene 7 enlaces sigmas. A ver, veamos, ¿no? Veamos si eso es verdad o mentira. 7 enlaces sigmas. Muy bien, lo podemos desdoblar, ¿no? Aunque tú ya sabes que esa opción va a ser verdadera.
Ahí está. Entonces, ¿cómo sería? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos tiene? 7 enlaces sigmas en total. Por lo tanto, esa tendría que ser la respuesta en nuestro problema. Definitivamente. Ese tendría que ser la respuesta, ¿no? La alternativa C. Ahora, solo para cerrar. La alternativa D dice, dice, D es carboxílico, puede reaccionar con compuestos básicos y formar ésteres. Recuerda que para que formes un éster, tú tendrías que tener un ácido carboxílico, hasta ahí estamos bien, pero tendría que ser más un alcohol o con un fenol, aunque ya sabemos que con los fenoles las reacciones van a ser lentas, ¿no? Esto te va a dar un éster. Okay, obviamente más agua, ¿no? Por lo tanto, esa alternativa es falsa. Y la E, el nombre del compuesto C, dice es etanodial, correcto. Hasta ahí va siendo verdad. Hasta ahí va siendo verdad, porque son 2 CHO. Dos carbonos, sería un etano dial, es correcto hasta ahí. Pero nos dice, tiene 2 enlaces pi carbono-carbono. Muchachos, el único enlace carbono-carbono es este y es sigma. Por lo tanto, esa opción sería falsa. La alternativa entonces en este ejercicio sería la clave C, muchachos. Un problemita interesante de orgánica, no tan complejo, pero que sí se maneja en clase, ¿no? Muy bien. Seguimos con el siguiente. Problema 91. Bueno, este problema, la clave la tenemos que sacar prácticamente por un descarte para poder avanzar súper rápido, muchachos. Vamos a ver, la primera pregunta nos dice, a ver, los hombres y las mujeres debemos nuestros caracteres secundarios a las hormonas testosterona y progesterona respectivamente. La testosterona es una hormona anabólica, esteroidea, usada en el tratamiento de la hipogonadismo, mientras que la progesterona está relacionada con el embarazo. Repito las siguientes fórmulas, testosterona y progesterona, indique la correcta. Ya, muy bien. Vamos de frente a ver qué podemos decir. A ver, lo que yo tengo aquí, ¿qué cosa es, muchachos? Es lo primero que tenemos que ver. A ver, lo que yo tengo aquí es un OH, que podría ser un alcohol. Tengo por acá un enlace doble. Y tengo por acá una acetona. ¿Correcto? Entonces por aquí diré, hay una acetona. Ok, y por acá lo que veo, ¿qué cosa es? Por acá veo otra vez la acetona, veo otra vez el doble. Ahora acá arriba, a diferencia del caso anterior, acá arriba vuelvo a ver otra cetona. Y acá abajo también tengo una cetona. O sea, en lo único que está cambiando es que en la testosterona arriba había un OH que podía ser de un alcohol. Y en la progesterona tengo ahora otra vez una acetona. Correcto, porque tengo el CO. Ok, entonces yo veo que solo está cambiando en ellos. Perfecto, entonces los grupos funcionales en las dos apuntan a que son cetonas. Correcto. Muy bien, entonces vamos con la primera pregunta. ¿Qué nos dice? La reducción de ambos compuestos, ok, es un alcohol alifático. Correcto, podría ser correcto porque la reducción me podría estar generando alcoholes secundarios, ya que recuerda tú que en el caso de la acetona, si yo lo reduzco, podría generar un alcohol del tipo secundario. Ok, que podrían ser alcoholes alifáticos. Correcto, alifático significa, recuerda que no hay benceno, no veo ningún aromático por ahí. Pero me daría una pregunta acá que es la siguiente, ¿no? ¿Y sería soluble en agua? Yo creo que esa es la que le da la opción falsa. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque si bien es cierto generarías OHs, pero ese OH que se generaría no tendría la suficiente fuerza para volver soluble a todo el compuesto, ya que si tú observas, hay una parte apolar mucho más grande, ¿no es cierto? Mira, por ejemplo, en este caso, todo esto de aquí es la parte apolar. Esta es la zona apolar, mira. Y acá también casi ocurriría casi lo mismo, ¿eh? Todo esto de aquí también me está representando la zona apolar. Entonces, por más que nosotros generemos una reducción, generaríamos un par de OHs, pero la zona polar es mucho más grande. Entonces, definitivamente muy soluble no va a ser. Incluso podríamos decir que es poco soluble, pero soluble no podríamos decir ello. Por eso que esa opción es falsa. La B, ¿qué nos dice? Tienen una estructura básica denominada ciclopentanofenantreno, pero dice pentano. Dice pentano, muchachos. No sé si lo logran leer ahí. El problema, dice ciclo, léelo por favor, ciclopen. Y acá viene la palabra, ¿no? Ano. Pero eso es correcto porque yo veo en la estructura un enlace doble. No sé si tú logras ver ahí. Está el O. Correcto, por acá está esto así. Y acá hay un enlace doble, ¿no? Entonces dime tú, esta presencia de un enlace doble no sería un eno. Entonces ya con eso está en contradicción, pues. Ya con eso no podrías decir que hay una terminación ano, porque hay la presencia de un enlace doble. Entonces ya esa alternativa sería falsa. De frente. La C dice, la progesterona es finalmente una acetona. Yo creo que hasta ahí no hay ningún problema porque al final hemos visto arriba que es una acetona. ¿Qué más dice por ahí? Dice, y la testosterona, un alcohol homocíclico, es que no es un alcohol, muchachos. Correcto. La testosterona no es un alcohol. La testosterona tiene como grupo principal ¿a quién? A una cetona. Entonces no podría ser tan correcto esa aseveración, ¿no? No podría ser tan correcta esa aseveración. Acá lo voy a poner, la C falsa. No podría ser. No podría ser que la testosterona sea un alcohol, imposible. La D, el grupo hidroxilo de la testosterona, muy bien, nos hablan de esta de acá, la voy a poner aquí, como la D, acá sí, de la testosterona, vamos a ponerlo acá, ya vamos a ponerle C y D, ok, la C y la D también, ahí está, la C y la D, nos hablan de él, ¿no? Nos hablan de él. Ahí está, nos hablan de él. El grupo hidroxilo de la testosterona está enlazado a un anillo homocíclico aromático. Muchachos, esto de aquí es aromático. Esto no es aromático. No es aromático. Por ende, esa opción es falsa. Y por ende, por un descarte, la alternativa solo tendría que ser la letra E, no hay otra. En la E nos dice ambos compuestos tienen el mismo número de centros quirales. Mira, lo que nosotros sabemos es que la testosterona tiene 6 carbonos quirales. Ok, ahora recuerda que los carbonos quirales, recuerda que el carbono quiral es el carbono que está enlazado a 4 sustituyentes diferentes. Entonces, si tú revisas las dos estructuras, te darás cuenta que en lo único que están cambiando es que en la testosterona hay un OH arriba y que en la progesterona hay un
una cetona arriba. Pero la pregunta es, en el OH no hay carbonos. Perfecto, entonces no hay carbonos en el OH, los carbonos son los que están debajo. Y en el caso de la progesterona, si tú ves arriba, se ha generado una cetona que tiene un carbono, pero ese carbono no está unido a 4 radicales porque hay un enlace doble. Por lo tanto, ese carbono que está en la cetona de la progesterona, que está arriba, no va a ser quiral. Y en el caso de la testosterona, en el OH arriba no hay carbono. Por ende, si tú ves las dos estructuras, si tú eliminas el OH de la progesterona y eliminas la cetona que está en la parte superior de la progesterona, te darías cuenta que la estructura es idéntica para los dos. Por ende, si existen carbonos quirales, tendrían que estar en la misma cantidad. Esa es la respuesta, muchachos. Se acabó el problema. Problema muy interesante, muchachos. Muy interesante. Pasamos la página. Problema 92. ¿Qué nos dice el problemita número 92? Un problemita también muy interesante. Nos dice, los halógenos son elementos muy reactivos y se clasifican como no. Hay varias formas de producirlos, por ejemplo, el yoduro de potasio. El yoduro de potasio, vamos a ver entonces. Tenemos el yoduro de potasio. Aquí está el yoduro de potasio, que dice que reacciona con el yodato de potasio. Muy bien, tú sabes que el yodato de potasio es esto de acá, en presencia, dice, de ácido sulfúrico diluido. O sea, tenemos un medio ácido, ¿no? Este es un medio ácido y esto me va a generar yodo molecular. Perfecto. Me dice, ¿cuál es la masa del halógeno, o sea, del yodo 2? En gramos, si se hace reaccionar 5 gramos de la sal oxisal, yo tengo 5 gramos de él y me pide la masa de él, ¿no? Lo llamo X gramos. Pero me dicen que la reacción tiene un rendimiento del 50%. Es decir, al final voy a corregir el resultado, ¿no? Muy bien, evidentemente aquí falta completar la reacción. Y obviamente no la vamos a completar. Lo que vamos a hacer es llevar esto a una ecuación iónica para balancearla con ion electrón en medio ácido y hacer los cálculos y sacar la respuesta de manera inmediata. Entonces, si nosotros hacemos los cálculos, esto se va a generar el yodo menos 1. Esto te va a generar el yodo oxígeno 3 menos 1. Recuerda que el ácido sulfúrico es el medio. Y lo que voy a tener acá simplemente es yodo 2. Entonces voy a realizar mi balance, ¿ok? Entonces él vale 0, él vale acá más 5, correcto. Y entonces empiezo a hacer mi balance. Mi balance me dice lo siguiente, ¿no? Por acá. A ver un ratito. Ya. Muy bien, suficiente. Ya está. Entonces, ¿qué tenemos acá, amigos? Acá hay 2 yodos, acá solamente hay un yodo. Entonces lo que hago es multiplicarlo aquí abajito por un 2 chiquito, para que haya 2 yodos a la izquierda y yodos a la derecha. Entonces sería 2 por 5, acá sería más 10 y 2 por 0 es 0. ¿Cuántos están pasando, amigos? Están pasando 10 electrones. Perfecto. Me voy al otro lado. Por acá solamente hay un yodo, tiene que haber 2. También le pongo un 2 chiquito. 2 por menos 1, menos 2 y 0. ¿Cuántos están pasando? 2 electrones. Ahí está. Entonces esto simplemente para igualarlo sería multiplicarlo acá por 1 y por 5. Entonces por 1 viene este 1 por acá, pero se encuentra con el 2. Lo tengo que multiplicar obviamente. Se va él y él se convierte en 2. Viene este 5 por acá y lo tengo que multiplicar con este 2. 5 por 2, 10. Se va él y me queda 10. En total tendrías 12 yodos, acá sería un 6. Ya está el balance, pero falta completar los oxígenos. Para eso simplemente el ion electrón que nos dice agrega agua. ¿Cuántos oxígenos hay? 6 oxígenos a la 6 oxígenos a la izquierda. Por lo tanto, lo que yo hago simplemente es agregarle 6
moléculas de agua, ¿ok? Lo que hace que ingresen 12 hidrógenos. El medio era ácido, recuerda, ¿no? Entonces ahí están tus 12 iones hidrógeno. Y esa sería tu ecuación. Ahora, esta es la ecuación iónica, pero recuerda que aquí, en este yodo oxígeno 3, simplemente va a ingresar un potasio. El coeficiente del yodo 2 no va a cambiar, va a seguir siendo 6. Por ende, esto yo lo puedo traducir rápidamente a lo único que me interesa, que es esto. Esto se convertiría en 2 potasio, yodo oxígeno 3, y esto me generaría 6 yodo 2 y se acabó. Es lo único que yo necesito. Total de él yo tengo 5 gramos y me piden cuánto es la masa de él. Perfecto, le saco su relación de masa respectiva. ¿Cuánto es su relación de masa respectiva de él, muchachos? Su relación de masa respectiva de él es 214. Y entonces acá sería 2 por 214 gramos. Acá sería 2 por el yodo que vale 127, lo que me estaría dando 12 por 127 gramos. Y simplemente, ¿qué hago? Un aspa. Ya está. Aplicamos el aspa. Ahora sí. Y de aquí X, obviamente me estaría saliendo ¿cuánto, muchachos? A ver, ayúdame ahí tú con los numeritos. 5 por 12 por 127 y entre 2 entre 214. 17,8 gramos. Esa sería nuestra respuesta no. Porque recuerda que todavía falta sacarle el rendimiento. Hay un 50%. Hay un 50% de rendimiento. Por lo tanto, entonces ya estaría la respuesta, ¿no? Lo voy a llamar X'. El 50% simplemente sería la mitad de los 17,8 gramos. ¿Cuánto sería entonces, amigos, esa mitad que estamos manejando, ¿no? Sería simplemente 8,9 gramos. Y esa sería tu respuesta con el rendimiento. Y con eso nuestra clave, amigos, sería la alternativa avión. Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal te pareció este examen que hemos tenido el día de hoy, muchachos del área A sin medicina? Han sido temas muy interesantes, incluso este último problemita, interesante para hacer un balance ion-electrón y luego hacer la estequiometría respectiva. Muy bonito el problema, muy bonito el problema 92, estequiometría con balance. Problemita número 91, un problemita muy interesante porque nos habla de todo lo que es funciones oxigenadas, carbonos quirales. Problemita número 90 nos habla también otra vez de funciones oxigenadas, hidrocarburos también. Problemita número 89 nos habla del tema de unidades químicas de masa, fórmula empírica molecular, que lo hemos resuelto prácticamente de manera teórica, ya que el valor nos daban súper rápido, estado gaseoso por el volumen a condiciones normales. Problema 88, de nuevo orgánica, ¿no? Ya van 3 preguntas de orgánica. Hemos visto acá la parte de aminas, amida y un poco de aromáticos, ¿no? Problema interesante. Problemita número 87 también, muchachos, ¿no? Otra vez oxigenadas, 4 problemas de orgánica, ¿no? Y el problemita inicial, que fue un problema pues de configuración, tabla periódica, nomenclatura y un poquito de enlace. Eso fue lo que sucedió hoy, muchachos, en el área A sin medicina. Prácticamente 4 problemas de orgánica. ¿Qué nos esperará para mañana en medicina? No te preocupes, que acá vamos a tener el solucionario también. Un abrazo, muchachos, y espero que hayas hecho un perfect en química y que hayas cotejado tu clave con nosotros. Nos vemos, un abrazo para todos. Chau, nos vemos mañana.